Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una reunión más de la Asociación de Ortopedia y Traumatología de la Zona Norte, la ATON. Para mí es un placer tenerlos aquí, continuar con estas charlas académicas. Hoy tenemos ya 26 charlas desde que inició la pandemia. Cerca o más de 3.000 personas se han conectado durante este tiempo. Y ha sido un éxito. A pesar de las restricciones que hemos tenido, creo que hemos logrado llevar a sus casas algo de conocimiento para aumentar la actividad académica y así mejorar la atención de nuestros pacientes. El día de hoy, con el apoyo de Grunenthal, el apoyo de la Universidad Libre y el apoyo de la Scott, vamos a desarrollar la charla de abordaje del dolor en ortopedia a cargo de la doctora Catalina Baena, médico especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en cuidado paliativo, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, y quien nos va a hablar del abordaje del dolor en ortopedia, cómo debemos tratar a nuestros pacientes y cómo es la forma en la cual podemos ayudarlo. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El panel es suyo. Muchas gracias a usted, doctor Severini. Muchas gracias y pues felicitaciones. No conozco una sociedad científica tan juiciosa, ni siquiera las nuestras han logrado tener tanta constancia. Felicitaciones. Veo al doctor Triana de Cali, también de la Universidad del Valle, por allí lo veo. Gracias a todos por participar. Tenemos un rival muy duro que es el partido de Brasil. Entonces, vamos a tratar de hacer algo que de verdad sea práctico y que de verdad pueda hacer uno, digamos, traslación de este conocimiento a la consulta. Siempre que hablamos de opioides, presentamos esta diapositiva donde hablamos del deber ser de la prescripción de opioides. Hay que recordar que al paciente siempre hay que informarle sobre los efectos adversos y que pues el manejo opioide del paciente con dolor crónico no oncológico siempre debe ser muy individualizado y seleccionar muy bien el paciente con el que nos vamos digamos, a embarcar en un tratamiento opioide. Vamos a hablar brevemente entonces del diagnóstico y manejo del dolor musculoesquelético en ortopedia. Decía el doctor Severini antes de que empezáramos la actividad que en ortopedia también el dolor es la primera causa de consulta, seguido de la limitación funcional y seguido de la deformidad. Siempre que vamos a un evento académico, el especialista que habla sobre su tema dice que es muy importante que la gente sepa sobre ese tema. El ginecólogo cree que es importante saber ginecología, el pediatra cree que es importante saber pediatría y todo eso es cierto. Lo que pasa es que cuando hablamos de dolor, aquí la estadística sí definitivamente nos da la razón. Ayer hablábamos sobre dolor lumbar y recordábamos que no más de dolor lumbar hay 557 millones de casos en el mundo. Entonces, indudablemente, sí estamos frente a una patología altamente prevalente de la que todos debemos tener un conocimiento máxime si hace parte de nuestro quehacer en la consulta. Aquí está la definición de dolor musculoesquelético crónico con el apellido de crónico, un proceso patológico que afecta directamente a los huesos, articulaciones, músculos o los tejidos relacionados. Respecto a la epidemiología, como les decía al principio, el dolor en general y el dolor musculoesquelético en particular es una causa muy, muy frecuente de consulta. El 20% de las consultas de cuidado primario es por dolor musculoesquelético. Tiene una prevalencia de más o menos el 30% y una incidencia anual entre el 8 y el 9%. Hay una gran carga de enfermedad por patología dolorosa musculoesquelética. Y de estas que están aquí en la diapositiva, por lo menos 3 de estas 5 hacen parte seguramente de la consulta rutinaria de un ortopedista. Y aún así, tristemente, la carga de la enfermedad no se correlaciona con una política pública robusta y bien constituida
para abordar este tipo de pacientes. Este año, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor ha convocado a 2021 como el año de la lumbalgia, del dolor lumbar, básicamente para concientizar sobre la importancia de generar también no solo educación, sino políticas para el manejo de este tipo de patologías. ¿Qué tanto pierde, digamos, de vida laboral y de capacidad funcional la población por dolor musculoesquelético? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto se mide de muchas maneras. La OMS suele medirlo con los años vividos con discapacidad. Y esto suele ser altísimo, altísimo. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más posibilidad de generar discapacidad asociada con el dolor musculoesquelético crónico? Los pacientes que tienen altos índices de masa corporal, por ejemplo. La obesidad se está volviendo, al igual que muchas otras enfermedades. ¿Estás en silencio? ¿Te silenciaste? Sí, me silencié por allí, pero ya. El índice de masa corporal elevado, pues, es un factor determinante en predisponer a mayor discapacidad asociada al dolor musculoesquelético. El agotamiento en el trabajo, hablar de banderas amarillas nomás daría para una charla entera, pero el agotamiento en el trabajo hay que ponerle cuidado al discurso de ese paciente o ese paciente que ustedes ven que les reconsulta y les reconsulta y les reconsulta por lo mismo. Las actividades de alar y empujar predisponen a más discapacidad relacionada con el dolor musculoesquelético. Y cuando el paciente, por ejemplo, va hoy por dolor lumbar, a los 8 días va porque además tiene dolor cervical, luego porque además le duelen las rodillas, cuando el paciente va presentando más y más zonas de dolor, hay que prender las alarmas porque esos son los pacientes que seguramente van a derivar en incapacidades prolongadas y más allá de la carga económica que esto pueda representar, pues hay que pensar que esta es una población laboralmente activa en un momento de la vida en el que uno espera ser muy funcional en muchos aspectos de la vida. Y por supuesto, alerta con el paciente que está teniendo dolor lumbar de manera recurrente, en el contexto pues de un paciente con dolor musculoesquelético crónico. Como les decía ahora, y esto lo traigo no porque sea, digamos, nuestro de Latinoamérica o de Colombia, sino porque incluso en Estados Unidos se considera que no hay políticas públicas robustas para atender el gran volumen de pacientes con dolor musculoesquelético y todo el contexto biopsicosocial y laboral que implica tener muchos pacientes en edad productiva muy limitados y muy, entre comillas, discapacitados por dolor musculoesquelético. ¿Cómo duele el sistema musculoesquelético? ¿O por qué duele el sistema musculoesquelético? De manera esquemática, vemos que la inervación nociceptiva de una articulación está básicamente dada por nociceptores de tipo 1, 2, 3 y 4. En verde están los nociceptores o los receptores tipo 1 y 2, que no son primariamente nociceptores, sino que son mecanorreceptores sensibles a la presión y a la tracción y son las más gruesas, las que mandan el estímulo más rápido. En amarillo están las fibras A delta, que ya son mecanorreceptores pero de alto umbral, es decir, que pueden transformar ese estímulo mecánico cuando es muy intenso en un estímulo doloroso. Y en el tipo 4, en color violeta, están las fibras terminales nociceptivas propiamente dichas, que en condiciones normales permanecen inactivos. ¿Por qué les digo yo que estos mecanorreceptores y estos receptores tipo 1 y 2 en condiciones normales no se comportan como nociceptores, pero pueden llegar a serlo? Porque cuando el estímulo nociceptivo es o muy intenso o muy prolongado, el sistema musculoesquelético es un gran disparador de sensibilización central.
Entonces, este receptor tipo 1 y 2, que en condiciones normales no transmite dolor, puede convertirse en un transmisor de dolor si tenemos un fenómeno de sensibilización central. La sensibilización central, en otras palabras, es cuando a causa de un estímulo doloroso muy intenso o muy prolongado, la entrada al sistema nervioso central de los estímulos nociceptivos, que normalmente es una sinapsis inhibitoria, se transforma en una sinapsis excitatoria. Entonces, prácticamente estímulos no nociceptivos, de aquí vuelvo a hablar de los receptores tipo 1 y 2 y también de los tipo 4, que en condiciones normales no transmiten dolor, pueden ser facilitadores de llegada de estímulos nociceptivos a la corteza somatosensorial. Hasta hace muy poco tiempo nosotros no teníamos en la cabeza que la artrosis fuera un dolor con componente neuropático. Veo que muchos de los que están acá o algunos de los que están acá son profesores. Yo creo que hasta hace unos años nosotros no le enseñábamos ni a los residentes ni a los estudiantes que la osteoartrosis fuera un dolor neuropático. Pocas estructuras más ejemplificantes de lo que es ser nociceptivos o fuentes de un dolor nociceptivo que el hueso. Y resulta que en la medida en que la población envejece, vive más tiempo, estamos viendo que este dolor en su proceso de cronificación empieza a generar características de dolor neuropático. Y como dice la imagen aquí, los invito a que miren el cuadrado rosado de la parte inferior, son los pacientes que están teniendo dolor espontáneo. Si ustedes seguramente lo han evaluado en la consulta, el paciente con osteoartrosis suele tener bastante alivio cuando está quieto. Pero este paciente que lleva 5, 6, 8 años con una artrosis de rodilla o porque no se quiere operar o porque no se ha podido operar o porque su reemplazo articular no funcionó bien, empieza a tener dolor en reposo. Y eso es porque la osteoartrosis está teniendo un componente neuropático que incluso ya se ha descrito de manera anatómica. A la derecha, donde está la rodilla con osteoartrosis, esa sinovia enferma, en verde están las fibras simpáticas y en rojo están las fibras nociceptivas. Si ustedes se fijan y comparamos una articulación sana a la izquierda con una articulación con artrosis a la derecha, ven cómo hay proliferación de fibras simpáticas y de fibra C. Esa sinovia enferma es inervada de manera anómala por fibra C. Y esas fibras C son las responsables del dolor espontáneo, del dolor en reposo, que le da esas características neuropáticas al dolor de la osteoartrosis, que como les decía ahora, pues hasta hace poco tiempo uno no pensaba que eso se pudiera presentar. Este es un paciente nuestro de la consulta de dolor y cuidado paliativo del Hospital Universitario del Valle. Es un señor de 81 años con un reemplazo articular de rodilla derecha que continuó con dolor y fíjense cómo tiene una gran atrofia en el cuádriceps. Fíjense en los cambios en la coloración. Esto se suele presentar aproximadamente entre el 10 y el 20% de los pacientes llevados a reemplazo articular, que persisten con dolor, y eso pues lo saben ustedes mejor que yo, a pesar de haber sido llevados a un procedimiento como estos. Aquí predomina el componente neuropático por encima del componente somático del dolor. En dolor lumbar, hablar de la prevalencia de dolor neuropático en dolor lumbar, encontramos estadísticas tan variables como del 30 hasta el 90%. En general se sabe que cuando el dolor lumbar crónico es consecuencia de, por ejemplo, una estenosis espinal, por ejemplo, una radiculopatía, es totalmente evidente que hay un componente neuropático allí. Es más difícil, digámoslo así, detectar o pensar que un paciente que tiene, por ejemplo, un dolor de tejidos blandos como un síndrome miofacial, tiene un componente neuropático. Y resulta que cuando el miofacial se cronifica,
puede tener componente neuropático hasta en el 41% de los casos. Y ustedes bien saben que el chiste, digámoslo así, del tratamiento de un síndrome miofacial no es quitar el dolor en, digámoslo, agudo o en el momento del procedimiento. Las infiltraciones funcionan bien, los AINES funcionan bien. Aquí el quid de la cuestión está en prevenir la cronificación. Cuando no lo logramos y ese paciente hace miofaciales a repetición, hasta el 40% de los pacientes puede tener un componente neuropático en su dolor. Formas de encontrar el componente neuropático hay muchas. A veces uno no tiene el tiempo que quisiera tener para evaluar de manera muy concienzuda a los pacientes. Si ese es el caso, hay cuestionarios autoadministrados que usted le puede entregar a su paciente para que, por ejemplo, lo diligencie en la sala de espera. Un ejemplo de estos es el cuestionario Pain Detect, que es de libre acceso, que está validado al español y que según el puntaje que le arroje, le puede indicar a usted si el dolor de este paciente está migrando hacia neuropático o sigue siendo un dolor de más características somáticas. ¿Cuál es el abordaje terapéutico del dolor musculoesquelético? Que es lo que verdaderamente debemos nosotros tener conocimiento y es con lo que verdaderamente podemos hacer traslación, llevar este conocimiento realmente al lado de la cama del paciente o llevarlo a la consulta. Como les dijo el doctor Severini, yo soy fisiatra de primera especialidad. Yo soy una convencida de que ningún medicamento es superior al ejercicio para el manejo en general de la patología musculoesquelética crónica. Ningún dolor crónico mejora con quietud y ningún dolor musculoesquelético mejora con quietud. A veces es difícil hacerle entender a un paciente que tiene dolor, por ejemplo, en una pierna o en una rodilla o en la cadera, que la tiene que mover para que no le duela. A veces no todos los pacientes nos van a comprar la idea, pero a todos hay que tratar de vendérselas. Yo les recomiendo esta publicación porque es muy clara como lo que uno necesita saber. Si su paciente tiene dolor lumbar, puede hacer este tipo. Si su paciente tiene fibromialgia, puede hacer esta otra. Si su paciente tiene osteoartrosis, puede hacer esta otra. Pero la recomendación general es esto. Debe recomendarse actividad física a todos los pacientes con dolor crónico. Por supuesto que el paciente no va a ver el beneficio la primera vez que lo haga. La disciplina es un factor clave para ver buenos desenlaces aquí. El mayor efecto se empieza a ver a partir de los 6 meses, de las 24 semanas. Ustedes como yo, pues estamos en tierra caliente y no sé si allá también está muy de moda la terapia hídrica, pero aquí en Cali, antes de la pandemia se nos había vuelto que todo era terapia hídrica y llegó la pandemia y los pacientes no podían ir a piscina, entonces se quedaron en la casa todos quietos porque no había terapia hídrica. La terapia hídrica está muy bien, pero no es la única opción de ejercicio aeróbico de bajo impacto. El paciente puede caminar, el paciente puede hacer tai chi, el paciente puede hacer bicicleta. Hay muchas cosas que le podemos ofrecer al paciente con dolor musculoesquelético. Y preserve la terapia acuática en piscina tibia para manejar las crisis. Si usamos la terapia hídrica como una terapia de mantenimiento, ¿qué manejo no farmacológico le vamos a dar al paciente cuando haga una crisis? El ejercicio puede ser tan efectivo como los AINES para controlar el dolor crónico y ese es solo uno de sus beneficios. Ya entrando en el manejo farmacológico, el paracetamol, que es uno de nuestros grandes amigos, yo creo que pocos analgésicos más nobles que el acetaminofén, desafortunadamente con el tiempo hemos visto que tal vez como monoterapia no suele ser muy efectivo para controlar el dolor en la osteoartrosis y en el dolor lumbar. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de 2015 que nos dice que el paracetamol es muy poco eficaz en el tratamiento del dolor lumbar. Allí tiene mucho más cabida los AINES y tiene un beneficio mínimo a corto plazo en los pacientes con osteoartrosis como monoterapia. Ya vamos a ver que puede hacer parte de un manejo multimodal y funcionar mucho mejor.
Los AINES son el pilar del manejo del dolor musculoesquelético, sobre todo agudo y sobre todo en el paciente que lo puede recibir. Tenemos muy arraigado el hecho de que los pacientes tienen en la cabeza que X medicamento me daña el riñón. Este AINE me daña el riñón, este otro AINE me daña el riñón. ¿Eso puede pasar? Sí, pero el verdadero riesgo frecuente del uso de AINES es principalmente el riesgo gastrointestinal. Por eso a la hora de prescribir un AINE, lo primero que hay que preguntarse es ¿cuál es el riesgo gastrointestinal del paciente? Este algoritmo nos lo divide en riesgo alto y riesgo bajo. Después de los efectos gastrointestinales hay que pensar en los efectos cardiovasculares. Los AINES aumentan la retención de agua, aumentan la retención de sodio y por lo tanto pueden elevar la tensión o descompensar una hipertensión previamente controlada. Entonces, ¿qué dice el árbol de decisiones? A la izquierda, riesgo gastrointestinal alto, riesgo cardiovascular. Si tiene riesgo cardiovascular alto y riesgo gastrointestinal alto, ese paciente no debe tomar AINES. Si tiene riesgo cardiovascular alto, el naproxeno es uno de los AINES que mejor librado sale. Si tiene riesgo cardiovascular bajo y riesgo gastrointestinal alto, esos son los pacientes que deben recibir. Pues aquí hablan del Celecoxib porque es el único Coxib aprobado por la FDA. Pero aquí en Colombia pues tenemos otros Coxibs aparte del Celecoxib. Si el paciente tiene riesgo gastrointestinal bajo, entonces nos preguntamos el riesgo cardiovascular. ¿Tiene riesgo cardiovascular alto pero está tomando aspirina? Se le puede dar una dosis baja de Celecoxib con mucho cuidado. Acuérdense que el ibuprofeno, por ejemplo, puede inhibir el efecto cardioprotector de la aspirina. Si tiene riesgo cardiovascular alto, pero riesgo gastrointestinal bajo, naproxeno a dosis bajas o Celecoxib. Y si tiene la ventaja de ser un paciente joven con riesgo gastrointestinal bajo y riesgo cardiovascular bajo, ese es el mejor paciente para recibir AINES. No todos los pacientes pues pueden recibirlo. Yo creo que los AINES tópicos son medicamentos que a veces miramos con un poco como de desdén y pensamos que son más placebos por el hecho de que el paciente se aplica y se masajea y se hace algo como de teoría de la compuerta. Pero fíjense que esta publicación, que es de este año, es 2021, una revisión sistemática y metaanálisis de AINES tópicos en el tratamiento de osteoartrosis de rodilla. Y aquí pensemos en todos esos abuelitos ochentañeros que o no se han podido operar por la pandemia o se han negado a operarse y que además son cardiópatas, que además están anticoagulados, que además son diabéticos. Fíjense cómo les podemos ofrecer diclofenaco tópico con ensayos controlados que muestran un tamaño del efecto moderado del diclofenaco tópico comparado con placebo y ensayos de control activo que demuestran no inferioridad frente al diclofenaco oral. Esa es una buena noticia porque indudablemente a un paciente de 80 años yo no quiero darle diclofenaco ni oral ni intramuscular porque la gastrolesividad es la misma si el medicamento es sistémico, no importa si es oral, endovenoso o intramuscular. Es una muy buena opción poder ofrecerles a estos pacientes, por ejemplo, AINES tópicos. Dar opioides en dolor musculoesquelético siempre será un tema que hay que mirar con detenimiento y hay que seleccionar bien los pacientes. Este año la Asociación Europea, el capítulo europeo de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor volvió y emitió sus recomendaciones para uso de opioides en dolor crónico no oncológico. Y pues es una recomendación un poco global, pero es cierto. Ni son siempre buenos, ni son siempre malos. ¿Qué hay que hacer? Individualizar el paciente. Concilia la decisión con el paciente, inicia despacio, vaya despacio, siempre, siempre, siempre. Y sobre todo, suspenda si no se logran los objetivos. ¿Sí? Los objetivos deben ser o mejoría del dolor o mejoría de la funcionalidad. Si el paciente sigue sin reincorporarse al trabajo, si la señora sigue sin poder salir a hacer actividad física y está tomando opioides, pues probablemente ese paciente
no debe continuarlos porque seguramente no vamos a tener mucha buena respuesta. Esta publicación de reducción del dolor en osteoartritis, una revisión sistemática de AINES comparados con opioides, nos dicen que los AINES y los opioides ofrecen un alivio similar en los pacientes con osteoartrosis. Aquí el problema no es que no sirvan los AINES, el problema es que el que los debe tomar usualmente no los puede tomar. ¿Quién tiene artrosis con más frecuencia? El adulto mayor. ¿Quién es hipertenso? El adulto mayor. ¿Quién es diabético? El adulto mayor. Ese es el que tiene riesgo gastrointestinal alto o riesgo cardiovascular alto. Entonces, ese probablemente es el mejor paciente con dolor musculoesquelético para tomar opioides. La hidrocodona, particularmente, es útil para aliviar el dolor crónico. Esta es una publicación de octubre de 2018. Todos los estudios muestran buena tolerabilidad. Hay un estudio de seguimiento a 12 meses, que eso es mucho en opioides en dolor crónico no oncológico, donde el promedio de seguimiento es más o menos unos 3 meses. Y es importante resaltar que la efectividad y la tolerabilidad se mantenían a lo largo del tiempo, porque es indudable que los opioides producen tolerancia. Es decir, que el paciente empieza a necesitar dosis más altas para obtener el mismo resultado. Ya subiendo un poco en la escalera analgésica, tenemos opioides potentes como la buprenorfina transdérmica. Los abuelos muy mayores que tienen una enfermedad poliarticular, que uno no sabe si le duele hoy la rodilla, mañana la cadera y pasado mañana el hombro, y que eso los limita tanto funcionalmente, son muy buenos pacientes para ser tratados con buprenorfina transdérmica. La comodidad posológica de que el paciente se pegue un parche cada 7 días y no tenga que pensar en nada más es un punto muy a favor. Y la eficacia es comparada a la eficacia del tramadol en este estudio con 280 pacientes, con un perfil de seguridad un poco más favorable que el tramadol, produciendo menos constipación, que es el efecto adverso más frecuente de los opioides. Cada vez vamos a ver más desenlaces de funcionalidad en dolor crónico. ¿Por qué? Pues porque el dolor crónico es una enfermedad crónica, valga la redundancia. Entonces no vamos a encontrar estudios donde diga curación del dolor o resolución completa del dolor, no. Vamos a buscar estudios de funcionalidad, de calidad de vida y por supuesto de disminución de la intensidad del dolor. Este estudio es del año pasado, es un análisis post-hoc de tapentadol comparado con oxicodona, donde en el número 5 pueden ver al doctor Carlos Guerrero, que es un colega nuestro especialista en dolor de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo interesante de este estudio es que evalúa con el SF36, que es una escala de calidad de vida relacionada con la salud, que tiene en cuenta todos estos aspectos que uno a veces no tiene tiempo o se le pasa a evaluar en la consulta. El componente de salud mental, el rol emocional, qué tan vital se siente, qué tanto ha mejorado como su sensación global de disminución del dolor. Esto es comparado con oxicodona en el SF36 y el tapentadol mostró ser con valores de P menor de 0,01, 3.8 puntos mejor en dolor corporal, 5.8 puntos mejor en desempeño físico y en general en la sensación de vitalidad. Es decir, la presentación, doctora. Ya, vuelvo y me comparto, no sé qué pasó. Ya vuelvo a compartir. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. A ver. Presentación, por favor. Ahí. ¿Listos? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, en resumen, se comparó con oxicodona. Este es el resumen del análisis post-hoc, que no fue un solo estudio, sino que fueron 3 estudios, fase 3, donde, como les decía, se compara con oxicodona y produjo mejoría el tapentadol en todos los resultados funcionales y de calidad de vida medidos por el SF36. Comienza en el momento de la titulación y se mantiene hasta la semana 12. Acuérdense que ahora yo les decía que en general los estudios de dolor crónico, de opioides en dolor crónico, les hacen seguimiento a los pacientes hasta las 12 semanas.
Y la mejoría es similar en todas las dosis. Esto sí que es importante porque uno a veces siente la tentación de que si me mejora con 300 miligramos, pues seguramente con 400 me mejora más. Fíjense que la mejoría es similar a quien le doy 300 que a quien le doy 500. Y por supuesto, pues uno debe partir del principio de la dosis mínima efectiva. Con lo que mejore el paciente, la dosis más pequeña, con esa me quedo. Y ya para terminar, quiero compartirles esta publicación de 2019 que nos dice que debemos tomar 5 acciones en todo paciente con dolor musculoesquelético independiente del área que le duele. Primero, abordar siempre los componentes, los factores biopsicosociales y las comorbilidades de salud. Esto es particularmente cierto, 1, para el paciente con dolor lumbar y 2, para el paciente de ARL y ese tipo de entornos que son tan difíciles. 2, hay que hacer comunicación centrada en el paciente, o sea, hay que educarlo y hay que estar seguros de que el paciente nos entiende lo que nosotros le estamos diciendo. Pregúntele al paciente qué cree que necesita para alcanzar los objetivos. Esa es una pregunta en la que uno va a obtener información muy valiosa. Si el paciente cree que lo que necesita para alcanzar sus objetivos es pensionarse, pues seguramente ese paciente no va a responder a un bloqueo, no va a responder a un manejo rehabilitador, no va a responder a una terapia X o Y con algún medicamento. Educar más allá de las palabras y tratar nosotros mismos de ser convincentes con nuestro discurso, porque nosotros también tenemos un estilo de vida saludable, o también hacemos ejercicio, o también estamos muy bien sentaditos en el escritorio cuando le decimos al paciente que cuide su espalda y se siente bien. Y sobre todo, esta última, que yo creo que es la más importante, y es que nosotros tenemos que promover en el paciente la autogestión. No puede ser que el paciente haga todo lo contrario a lo que nosotros le recomendamos y quiera que todo salga de la mejor manera. Pensemos no solo en un paciente con dolor musculoesquelético de la consulta de ortopedia, pensemos en cualquier paciente de una consulta de crónicos. El paciente quiere tomar trago, comer chicharrón, estar acostado viendo televisión y que el médico lo tenga con 120/80, con 90 de glicemia, con un índice de masa corporal de 24. Y a veces el paciente tiene que ser responsable y entregarle al paciente la pelota, hoy que estamos de fútbol, entregarle al paciente la pelota para que él sea una parte activa de la recuperación. Y les decía ahora que el acetaminofén solo probablemente no. ¿Por qué? Pues porque la evidencia nos dice que los medicamentos solos, ninguno de ellos solito va a romper este ciclo de dolor. Ningún procedimiento analgésico solito va a romper el ciclo de dolor, y lo que el paciente necesita es un tratamiento multidisciplinario que indudablemente es lo más efectivo. Porque el paciente con dolor siente que su dolor le produce más dolor. Esta, creo yo, es la forma coloquial en la que el paciente nos está pidiendo ayuda y nos está diciendo a gritos que está cursando con un fenómeno de sensibilización central. Ese paciente con sensibilización central necesita un manejo multimodal, procedimientos sí, rehabilitación sí, medicamentos sí, un manejo multidisciplinario donde abordemos el dolor como es, como una experiencia sensorial y emocional. Esto era lo que queríamos contarles hoy. Gracias a todos por participar. Gracias por su atención. ¿El doctor Severini está presente? Creo que sí. No, doctor, buenas noches. Doctor Sí, no, Padilla. él habló conmigo, sí. Sí, bueno, perfecto. Tuvo una urgencia ahora y tuvo que salir a atenderla. De todas maneras, mi querida doctora Carolina, muy excelente todo lo que usted ha dicho, sobre todo en la consideración que debemos tener todos en el dolor mixto.
en todas las articulaciones. Ese es un concepto que estamos nosotros en la obligación de difundir, importantísimo, porque muchos únicamente hacen el tratamiento con cualquier analgésico, ignorando que la patología es múltiple. Hay un componente nociceptivo y hay un componente neuropático. Y hace poco estuvimos charlando sobre esto también, sobre el dolor radicular. Ya el dolor radicular, cuando ya se hace crónico, es un dolor mixto. Y hemos observado que estos pacientes con una lumbociatalgia, por ejemplo, o cualquier lumbalgia axial, debido a una discopatía, porque la inervación de las facetas articulares también sufren de esto, de la parte mixta en la producción del dolor. Y eso siempre lo debemos considerar. Esto lo decimos a los estudiantes en la Universidad Libre también, e insistimos en esto, que hay que tratar el dolor este. Y un mensaje que siempre yo le envío a los estudiantes es que debemos evitar que el dolor agudo pase a un crónico, porque debido a la neuroplasticidad del cerebro, ya cuando tenemos la cronicidad, ya regresar atrás es completamente difícil. Entonces, eso es lo que debemos hablar, pregonar nosotros. E insistir en el dolor mixto, o sea, la combinación del dolor nociceptivo con el dolor neuropático. Así que me agradó mucho que usted haya, doctora, insistido en este concepto, que me parece importante. Debemos evitar la cronificación del dolor. Y en cuanto a tratamiento analgésico, sobre todo en la neuropatía, es importante usar un analgésico tipo dual. O sea, que tenga su acción tanto en la parte ascendente del dolor, de la propia sección, como la parte descendente. En la parte descendente, estos analgésicos, y son pocos, actúan inhibiendo la recaptación de la noradrenalina. Sí, y esta recaptación de la noradrenalina es importante para combatir el dolor. Pero pocos, en el mercado tenemos pocos. Creo que está el tapentadol y está, no recuerdo cuál otro. Así que nada más tenemos dos que tienen una acción dual. Y esto también debemos insistir. También me agradó mucho lo que usted dijo del acetaminofén. No solamente el acetaminofén. Y la rehabilitación es importante. La actividad es importante, sobre todo en los pacientes con lumbalgia. Estos pacientes con lumbalgia, o incluso una lumbalgia axial, sin una radiculopatía, hay que invitarlo a que caminen. Y también el problema que tenemos es con los músculos. Como tenemos dos clases de músculos, como ustedes saben, bueno, usted que es fisiatra, domina muy bien esto, doctora, los músculos blancos, los músculos rojos. Los blancos son los que nos dan el movimiento súbito y también participan en algo en la propiocepción. Y se ha demostrado ahora que estos pacientes, sobre todo que duran mucho tiempo sentados delante de una computadora, estos músculos blancos se deterioran y se inflaman. Y es una de las causas más frecuentes que tenemos ahora con la pandemia, porque la mayoría está delante del computador, ni siquiera hacen pausas activas y eso conduce al dolor. Y así que en eso debemos nosotros insistir. Yo creo que los fisiatras, los fisioterapeutas están haciendo un papel fundamental en esto. Así que estos mensajes que usted envió, mi querida doctora, me parecen fundamentales. Yo no sé si alguno otro de los asistentes tenga algo que añadir o preguntar a la doctora. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat. Doctora, muchísimas gracias por su presentación a Grunenthal. Tenemos al doctor Triana, que es siempre uno de nuestros participantes de nuestro panel. Siempre contamos con usted, doctor Triana. Un saludo desde Cali. Gracias, doctor Severini, mi amigo doctor Padilla, a la doctora Catalina Baena, que ha sido una excelente colaboradora en esta parte del dolor. A mí me preocupa desde el punto de vista de ortopedia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Baena en el sentido de la parte de los AINES. Y es más, ese
ese cuadro que presentó donde muestra la gastrolesividad y los riesgos, pero me preocupa es que yo creo que no se debe lanzar de una manera tan general. ¿Por qué? Y vamos a los estudiantes. Usted ve en urgencias un interno o alguien que ha sido estudiante de uno, donde uno le dice, usemos con prudencia los AINES. Y llega un fracturado, llega cualquier dolor sin preguntar qué es, y lo primero es un diclofenaco. Sí, señor. Entonces, todos sabemos nosotros los ortopedistas y usted, doctora Baena, que a nivel de las fracturas hay un bloqueo del proceso inflamatorio. Y al hacer el bloqueo del proceso inflamatorio hay problemas en esa parte de fracturas. Y acá también, con la parte del pie diabético que yo manejo, llega el momento en que usted ve hemoglobinas glicosiladas de 12, he tenido de 18 pacientes con 18, y lo primero que hacen, así tenga el dolor, es un diclofenaco. Un diclofenaco. Entonces, como digo yo siempre, no es que yo no los uso, yo los uso, pero como usted mostró ahí, que me pareció ese cuadro muy bonito, es más, le tomé fotos porque lo voy a chancuquear. Y me parece interesante esa parte del riesgo. Yo quiero que todos seamos conscientes de esa funcionalidad de los AINES, pero no de la parte de manejo indiscriminado de él. ¿Qué pasa con los AINES? Pasa como sucede con la parte de esteroides. Los esteroides les dan para algo una vez y mejoraron, y las personas empiezan a manejarlo después de una manera indiscriminada, sin pensar en los riesgos que le puede suceder. Acá pasa lo mismo, mejoraron y creen que cuando vuelve algún proceso semejante, igual o parecido, tienen que tomar, y entonces van alargando todo eso. De todos modos, me parece muy interesante, doctora Baena, y al doctor Severini, muchas gracias. Usted es... Profe, gracias. Mire, hablando de eso, mire. En casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí tengo una señora que cada vez que tiene un dolor me pide que le ponga un diclofenaco. Papacito, póngale a la vecina más bien. A todos, muchísimas gracias por conectarse. Gracias al doctor Padilla, gracias al doctor Triana, que siempre nos acompaña, a Cristian. Doctora, muchísimas gracias de verdad por su charla. Nos encantó. Esperamos más adelante poderla volver a tener. Queremos seguir contando con el apoyo de Grunenthal. Muchas gracias por traernos y permitirnos compartir con la doctora Catalina el día de hoy. Cristian, esperamos seguir participando ahora con este proyecto que tenemos con la Universidad Libre, y nos veremos en una próxima reunión. Adelante. Gracias, doctores. Gracias por abrirnos el espacio. Y claro que sí, cuenten con Grunenthal y desde el departamento médico con nosotros para estas actividades de educación médica que realmente cumplen ese objetivo genuino de nosotros como médicos, de llevar soluciones a los pacientes, mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los mismos. Un abrazo a todos y muchas gracias por el espacio. Doctor Severini, si usted me permite, deseo también enviarle un abrazo muy fuerte y muy cariñoso al doctor Triana. Claro, bueno, gracias. Bueno, chao. Estuve a punto de abandonarlo, me llegó una urgencia, pero aún están que lo pasen al quirófano. El doctor Padilla amablemente me hizo el cruce. Profe, muchas gracias siempre por contar. Siempre a tus órdenes, Severini. Bueno, chao. Catalina.